Que ahí es donde estas personas les trasladan información de las víctimas, trasladan hasta armas de fuego. Las personas privadas de libertad, el único derecho que tienen restringido es cabalmente la libertad. Encontramos que no tenemos escáner dentro de los centros carcelarios. Las estructuras criminales han demostrado utilizar su astucia y creatividad para burlar a las autoridades y seguir realizando acciones ilícitas. Pero lo más preocupante es cómo reclutan a niños, mujeres y jóvenes para seguir delinquiendo, incluso desde las cárceles, y este es un modus operandi que han identificado. Ya sea algún familiar de estos líderes de pandilla, especialmente mujeres a las que nosotros le llamamos reclutadoras, su misión principal es reclutar a niñas y adolescentes y por medio de documentos falsos trasladarlas a los centros carcelarios para que tengan relaciones sexuales y favores sexuales con los líderes de pandilla y con algunos que son familiares de estos pandilleros, ¿verdad? Estas mujeres luego son utilizadas para delinquir de distintas formas. Esa es una metodología criminal que durante años ha venido sufriendo el sistema penitenciario, en el cual algunas niñas y adolescentes son embarazadas por la fuerza, por pandilleros, y otras mujeres que sí realmente tienen algún tipo de afinidad eran utilizadas para meterse en sus partes íntimas, teléfonos. En una ocasión detectamos 5 mujeres de la zona 5 capitalina con media libra de marihuana. Estamos hablando de un bulto como de este tamaño, en el cual ellas se ingresaban en sus partes íntimas. Esto destapa la realidad de los 23 centros penitenciarios del país. Hemos encontrado una institución totalmente abandonada desde el tema de la infraestructura, no digamos hacia el tema de el control de las propias centros carcelarios. Derivado de eso, encontramos que no tenemos escáner dentro de los centros carcelarios, no tenemos protocolos que nos pueda determinar cuáles van a ser los procesos de los controles de seguridad, tanto de ingreso de visita como las visitas conyugales y algún otro tipo que debe de tomarse en cuenta a la hora de regular un centro carcelario. Pero no solo las mujeres están siendo utilizadas para este tipo de actividades. También están utilizando a los más jóvenes para poder ingresar ilícitos y esconderlos durante las requisas. Los ponen a practicar con jabones de baño, los envuelven en preservativos o en nylon y se los introducen en el ano. Las carencias identificadas, sumado el hacinamiento que sufren los distintos centros de detención preventiva, han dificultado la correcta revisión de las visitas. Para dimensionar este fenómeno y problema, veamos algunos ejemplos. La Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicada en Escuintla, es la cárcel con mayor hacinamiento del país. Esta tiene capacidad para 600 privados de libertad y en ella cumplen condena 3.121 hombres, 420% más de su capacidad. El penal Pavón, ubicado en Fraijanes, tiene el segundo lugar con una capacidad para 960 reclusos y en ella cumplen condena 4.673 hombres, 387% más de su capacidad. En tercer lugar se encuentra la cárcel de Mazatenango Suchitepeques con una infraestructura con capacidad para 120 reclusos y alberga 507 personas, 323% más de su capacidad. El hacinamiento que hay en los centros penales. Estamos hablando de que en una granja de rehabilitación, Pavón, Fraijanes, hecha para 900 privados de libertad en los años 67, 68 era para 900, hay 4.500 privados de libertad. Entonces las visitas antes eran solo los días miércoles y los días domingo, ahora casi que es de todos los días sectorizada, o sea, hay colas de ingreso, de visita. Y entonces y no hay mucho personal penitenciario. Por eso cuando vienen requisas, o sea, en las cuestiones operativas que hace el sistema penitenciario de control, viene encontrando siempre, como sabe, que hay ilícitos allá adentro, ¿verdad? Los gobiernos no han logrado superar estos retos. Sin embargo, las consecuencias de no hacerlo las sufren los niños, las mujeres y los adolescentes reclutados por las pandillas y también los millones de guatemaltecos víctimas del crimen organizado. Se nos hizo un reporte que necesitaban un apoyo para consignar a una fémina
la cual se había ingresado un teléfono celular y en la premura de la requisa, ella trató de sacarse el teléfono y se lesionó porque le quedó adentro una parte de la tapadera. Esta práctica se ha llevado a extremos por parte de los privados de libertad. En cierto momento, en el año 2016, se detectó a un líder de pandilla que tenía 20 convivientes sentimentales. Esto significaba de que con cada una de ellas tenía hijos. Él cuando reunía el dinero de la semana, de las diferentes rentas o cuotas, a cada una de ellas le daba cierto dinero porque ellas manejaban un negocio, es decir, una venta de agua pura, una empresa de cable, taxis colectivos o piratas, como lo que se llama en la actualidad. Entonces, eso fortalece la familia de estos. Pero si las autoridades tienen conocimiento de que este fenómeno se está llevando a cabo, ¿por qué no le prohíben las visitas a los privados de libertad que identifiquen que están haciendo un mal uso de estas? La respuesta es derechos humanos. Hay en algún momento que sí se prohíbe, por ejemplo, el tema de las visitas. Tenemos resoluciones o órdenes judiciales donde se ordena que realmente se garantice el derecho de tener esa visita. Por eso es tan necesario hacer esa regulación de los protocolos que aún hoy por hoy no lo tiene el sistema penitenciario. Se han realizado varios, podríamos decir, ejercicios porque al final de cuentas no han salido bien como se esperaba. Se han hecho sugerencias por parte de Policía Nacional Civil en su momento. Se aislaron 78 líderes del barrio 18 y las estadísticas durante 15 días fueron a la baja en tema de homicidios, extorsiones y otros delitos, el enfrentamiento entre clicas de diferentes pandillas. Sin embargo, cuando se suspenden las visitas de los reos, ellos presentan exhibiciones personales argumentando que les están violando sus derechos, que están recibiendo malos tratos de los guardias penitenciarios. Y entonces en ese momento es donde se nos viene el trabajo al suelo. Las visitas conyugales está en la ley de régimen penitenciario, en el artículo 21, que indica la visita íntima y visita general. Las personas reclusas tienen derecho a recibir visita íntima de su cónyuge, conviviente o pareja y visita general de su familia o amigos. Las autoridades de los centros velarán porque las visitas se realicen en los locales especiales adecuados y dignos para las mismas. Que si se podrían prohibir, no porque también hay reglas mínimas de privados de libertad dados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también les da ese derecho, ¿verdad? O sea, las personas privadas de libertad, el único derecho que tienen restringido es cabalmente la libertad. ¿Son más importantes los derechos humanos de los privados de libertad que la seguridad de los guatemaltecos? Esta es la ciudad de Tecunumán, en el municipio de Ayutla, San Marcos. Estas calles a diario ven pasar cientos de historias, sueños y esperanzas de una vida mejor. Cuando nosotros estábamos en Venezuela, que empezamos a ver que empezó la crisis. Todo 5.000 bolívares. Que yo veía que eran las 2 de la mañana y mis nietos me pedían comida y no tenían. Que mis tías me pedían y no tenían. Ya yo le decía a él, no, hay que salir. Fue una decisión difícil porque dejamos atrás a la familia, a toda la familia la dejamos atrás. Pero bueno, era muy importante. Yo creo que la libertad, o sea, podemos, desde otro país, creo que podemos ayudar más a la familia, estando libres que estando en Cuba presos. No sé, pero ahí voy poco a poco. En parte caminando, en parte en bus, y así voy. Voy con la ayuda de mi Dios. Todos los días, miles de migrantes recorren cientos de kilómetros en búsqueda del sueño americano. Contra todo pronóstico y con una esperanza, los migrantes se enfrentan a constantes vulneraciones de sus derechos humanos y delitos. Desde violaciones hasta extorsiones, el camino para ellos no es fácil. Muchos tienen la suerte de entrar y salir y otros no tienen esa suerte. Estuvimos secuestrados por un buen rato. El que no da dinero
lo matan. Y el que da dinero lo dejan seguir. Hay mujeres que violan. O sea, es algo que contarlo es una cosa, vivirlo es otra cosa muy distinta. Pese a todas las adversidades a las que se enfrentarán, las cifras de personas que intentan migrar de forma irregular aumentan cada año. Con los últimos 3 años el cambio ha sido significativo. En el tercer año anterior atendimos a 14.600 personas, luego 28.000 y el año pasado 30.122 personas. Y este año también llevamos ese mismo ritmo. Ya hasta la fecha tenemos más ya de 12.000 personas atendidas. Desde 2020 es un flujo que se ha incrementado anualmente. En el 2020 eran más o menos alrededor de 669.000 personas las que fueron capturadas, en el 2021 1.200.000, en el 2022 2 millones y pico y en el 2023 llegó a 3.2 millones de personas. Si sumamos estas cantidades, suman 8.2 millones de personas que han sido capturadas en la frontera sur. Pero, ¿cuáles son las razones ocultas del por qué el flujo migratorio no disminuye pese a las significativas cantidades de dinero y esfuerzos que invierten los países en la búsqueda de frenar este fenómeno? Las políticas de Estado y las políticas regionales deberían ser la seguridad del migrante, no la seguridad de los estados, porque la migración, aparte que es un flujo de personas trabajadoras que se ha criminalizado injustamente, los estados se benefician al final de la migración. Las remesas, la estabilidad económica que generan la propia migración son temas que deberían ser parte de las políticas de Estado. Recordemos que ningún gobierno de Guatemala se ha interesado en generar empleo y desarrollo. Esta situación es penosa porque mientras más gente pueda forzarse a la migración hacia Estados Unidos, las remesas se incrementan. Los migrantes fueron descritos como los héroes de la economía guatemalteca por los expertos consultados por Guatevisión. Y es que, según su análisis, es más rentable seguir forzando la migración y tener un impacto directo e inmediato con las remesas, resultado de esa misma migración, que hacer una inversión en educación, desarrollo y otros aspectos que generan impacto, pero a largo plazo. Pero veamos cuánto dinero significan los migrantes para la economía del país, porque, así como los migrantes aumentan cada año, las remesas también. En 2021 fueron 15.295 millones de dólares los que entraron en remesas. En 2022 fueron 18.000 millones de dólares. En 2023, 19.000 millones de dólares. Y para 2024, autoridades monetarias guatemaltecas estiman que las remesas familiares superarán los 20.000 millones de dólares. Se estima que estos recursos enviados desde el extranjero sirven para la supervivencia de al menos 6 millones de guatemaltecos, un tercio de la población. Además, las divisas enviadas representan el 20% del Producto Interno Bruto del país. Pero esto no es solo a nivel macroeconómico, ya que las remesas significan una parte significativa de la economía local de varios departamentos. Según la encuesta sobre migración internacional de personas guatemaltecas y remesas 2022, los departamentos beneficiados con mayor volumen de remesas son Guatemala con el 26.2%, Quiché con el 8.9%, Quetzaltenango con el 7%, Huehuetenango con el 5.8%, San Marcos con el 5.1%, Chimaltenango con el 4.7% y Alta Verapaz con el 4.1%. El resto de los departamentos llegan a porcentajes que oscilan entre los 2 y el 3%. Quiero aprovechar para reiterar mi agradecimiento a nuestros hermanos migrantes. El tema migratorio volverá a ser clave en los próximos meses según los expertos, puesto que este año se llevan a cabo las elecciones en México y Estados Unidos, y con este panorama regional lo importante es saber cómo proteger a los migrantes guatemaltecos y del mundo de la criminalización, crimen organizado y de la narrativa antimigrantes y xenófoba implantada en los últimos años. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world. All over the world, they're pouring into our country. Nobody's even looking at them. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some
I assume are good people. Y recordemos que el tema migratorio es el tema principal durante 4 meses dentro del electorado de Estados Unidos. El propio presidente Joe Biden ha sido criticado seriamente tanto por gente de su propio partido en la ineficiencia que ha tenido en poder controlar la migración, con los datos que le decía de 8.2 millones de personas. Realmente son cifras que nunca se habían visto. Cuando la política del Estado, del país, es antimigrante y la migración es un problema de seguridad, entonces lo que provoca en el migrante es arriesgarse a rutas, arriesgarse a zonas en control del crimen organizado. Entonces hay que ver a la migración como una víctima del crimen organizado. Y las políticas del Estado deberían estar relacionadas a combatir a ese crimen organizado y no combatir el fenómeno social de la migración. Las presiones internacionales se combaten con políticas nacionales. Vienen en condiciones a veces difíciles, vienen desnutridos, vienen enfermos, de todo tipo. ¡Somos criminales! ¡Somos trabajadores! La biopsia me la hicieron el 4 de marzo, salí el 5 de marzo y en abril tuve cita y me dijeron los resultados son de unas células sospechosas. Ni siquiera células sospechosas, es cáncer. Cuando a uno le dicen eso, viene una angustia y un temor al corazón que es como que si te estuvieran sentenciando a muerte. Es un choque bien fuerte, como tú lo dices, porque es como no quiero ser vulnerable, no quiero que me vean mal, pero ya no puedo. Mire, revisé sus resultados y el diagnóstico es que tiene cáncer. Las mujeres diagnosticadas con cáncer viven una montaña rusa de emociones: miedo, tristeza, enojo, incertidumbre, nostalgia. Empiezan a ver su vida en retrospectiva y a tomar decisiones sobre cómo planean vivir su proceso oncológico. Ese es un tsunami. ¿Este tsunami viene a limpiar o viene a destruir? Julieta es una mujer que luego de muchos meses de incertidumbre e impotencia, al ver cómo su seno empezaba a cambiar y que tenía que esperar semanas para una cita, un diagnóstico, un procedimiento, por fin tuvo acceso a sus resultados. Fui diagnosticada con cáncer de mama en el área lateral de la axila en abril, porque la biopsia me la hicieron el 4 de marzo, salí el 5 de marzo y en abril tuve cita y me dijeron los resultados son de unas células sospechosas. Ni siquiera células sospechosas, es cáncer. Y yo seguía insistente, aferrada a que mi papito Dios iba a hacer un milagro y que eso iba a desaparecer de repente y que iba a ser un testimonio. Pero el testimonio es que sigo viva. Después de la biopsia, estamos ya en el mes de octubre y sigo caminando con fe y creyendo que va a haber un milagro en mí, un de repente de Dios, o por medio de la ciencia, por medio de los médicos, por medio de los científicos o la gente preciosa que se acerca a mí como ángeles y me va a ayudar en este proceso. Acabo de terminar, tengo 6 días de mi 8ª quimioterapia, que era la última, que fue la semana pasada, y ahorita ya tengo cita en cardiología, en cirugía, porque todo vislumbra que va a haber una operación. Cuando Julieta se enteró de su diagnóstico, le pasó algo que seguramente vive en la mayoría de pacientes. Se preguntó, ¿por qué a ella? Empezando porque dices, mi fe no sirvió, no valió, no oré lo suficiente, no me estoy portando bien, abrí alguna puerta que no es la correcta, pequé, me equivoqué, mi esposo ¿qué hizo? Porque cuando nos casamos somos uno solo y estamos buscando culpables en lugar de hacernos responsables y apurarnos con el diagnóstico. Ese miedo, esa angustia que sentía Julieta también lo sintió Olguita, hoy una sobreviviente de cáncer de mama. Así que cuando fue la cirugía y cuando me desperté sin mama. Pasó, dije yo, lo que no hubiera querido que pasara, lo que menos me imaginaba. Ese choque interno que viven las mujeres entre no querer verse vulnerable y sentir que es momento de pedir ayuda a quien ellas antes ayudaban, es una batalla emocionalmente fuerte para ellas. Cuesta muchísimo
es una lucha interna, es una lucha muy, muy interna entre yo tengo que seguir siendo fuerte, los hijos, la cocina, la comida, todo, tengo que seguir haciéndole. Entonces cuando ya se mira demasiado cansada, cuando ya tiene muchos efectos secundarios en su cuerpo por las quimioterapias, como puede ser llagas, como puede ser los dolores de cabeza, la memoria, se les va un montón la memoria también, y no poder ni siquiera levantarse, o que la comida todo les cae mal, pues ya llega un momento de estar hasta acá. Ellas mismas agotadas físicamente y mentalmente, que se sienten hasta humilladas con pedir ayuda. Entonces es un choque bien fuerte, como tú lo dices, porque es como no quiero ser vulnerable, no quiero que me vean mal, pero ya no puedo. Pero esta situación se da debido a que el cáncer es una enfermedad que abarca a todos y las personas alrededor de la paciente no siempre saben cómo enfrentar y actuar ante este proceso. Yo tengo familia que amo con todo mi corazón, que no ha querido verme, ¿verdad? Y está bien, de verdad que está bien. Para ellos, porque obviamente no tienen la fuerza, el corazón, el deseo de verme sin pestañas, sin cejas, sin cabello, vello, o pensarán que estoy tirada en una cama víctima con un montón de sueros, respirador, y hay mujeres así con cáncer y las respeto y las amo y las bendigo, pero le hablo al cuidador, le hablo al familiar próximo, le hablo al médico, le hablo al hijo, la hija, al marido, al nieto. No somos enfermedad, somos una mujer que está pasando un proceso oncológico temporal. Ámennos, consiéntanos, rían con nosotros, denos la oportunidad de pasar juntos esto. Sin embargo, la mayoría de la familia, los amigos y en general las personas alrededor de estas mujeres no se quedan con ellas atravesando su proceso. Somos seres humanos, estamos en comunidad y necesitamos de ese apoyo de nuestras familias, de nuestra pareja, de nuestras amistades, las cuales toda esta red de apoyo que te sostiene muchas veces se va porque no tienen el valor para seguir contigo en esta lucha. Las parejas se van, muchos de ellos no soportan y las abandonan, y las mujeres se sienten culpables porque dicen no me hubiera abandonado si yo no estuviera enferma. Entonces imagínate, no solo están cargando con el cáncer, cargando con los problemas económicos que conlleva el cáncer, porque es una enfermedad carísima. O sea, los seguros te los comes en una semana y se te va la pareja, los hijos entran en crisis porque la mujer es la columna vertebral de la casa y en un momento en que tú te caes, se viene todo. Es por esto que fundaciones como Amándote Guatemala e Hilo de Esperanza crean una red que se convierte en un círculo de apoyo, en un lugar seguro para hablar de dolores, miedos, familia, pero también para compartir las alegrías, las risas, las anécdotas, la fe, la esperanza y sobre todo el amor. Yo les diría, primero, que se den permiso a llorar. El que te digan que tienes cáncer es una noticia muy fuerte. Y por supuesto que viene un camino duro de recorrer, pero estamos preparadas para hacerlo. Y hay personas a tu alrededor que te aman, que te van a apoyar, y aquí en Casa Amándote puedes encontrar ese lugar. Por su parte, Hilo de Esperanza es una fundación donde mujeres que han tenido algún tipo de acercamiento con el cáncer se juntan para crear prótesis a mano y donarlas a mujeres que han perdido sus senos. Gracias a esto, decenas de mujeres se vuelven a sentir seguras en su cuerpo. Claudia Gaitán, su fundadora, asegura que después de vivir y acompañar a su hermana en su proceso oncológico, encontró su propósito de vida, que ahora es cuidar y apoyar a mujeres que están viviendo lo mismo que su hermana. Luego sabemos que las personas y las mujeres, cuando tú le das algo, te empiezan a contar su vida, porque ellas necesitan ser escuchadas. Entonces, creo que lo importante aquí es que no se sientan solas, que sabemos que es una mutilación al cuerpo, porque hasta cierto punto te quita tu femineidad, ¿verdad? O sea, los senos son tan importantes en todos los ámbitos. Entonces, cuando se sienten mutiladas por algo que era de ellas, es un duelo el que tienen que pasar, ¿verdad? O sea, definitivamente esto es un duelo y tienen que aprender a superarlo. Nosotras tenemos varias compañeras que
que creo que el venir y platicar y estar compartiendo juntas y el hablar de todo un poquito hace que no se sientan solas también y que todos los días cómo amaneciste, cómo estás, en fin, ¿verdad? O sea, es un acompañamiento general. Yo dije, hilo de esperanza, tejer prótesis. A mí me encanta tejer, me encanta el crochet y qué mejor forma yo también de poder compartir mi testimonio. ¡Wow! Esto quedó como anillo al dedo para mí. Así que me comuniqué con ellas por medio de Instagram. En el momento me respondieron. Y la primera reunión que ellas tenían, me presenté. En el momento me dieron una bienvenida preciosa. Y cuando vinieron, mira, aquí te vamos a dar qué copa eres tú, y me sacaron a elegir qué prótesis yo podía usar y cuáles me podían donar. Así que cuando ellas me la donaron y me contaron el proyecto que ellas tenían, me emocioné mucho. Me emocioné mucho porque estás tejiendo con un propósito. Pero hoy el mensaje es distinto. Pese a lo negativo que les dijeron. Ya perdiste el cabello. Ya perdiste tus pestañas. Vas a perder una nube. Tu esposo es físico. Él siempre le gustaste por lo que tú sos físicamente. ¿Estás preparada para que él empiece a ver a otro lado y probablemente te engañe o se vaya? Hoy ellas dejan este mensaje. Nuestra vida se ha transformado. Es un amor distinto. Ha sido cálido. Hemos bailado una canción romántica a la par del comedor que él me dice, oye, esta canción, y me toma en pachama, en fachas. Él viniendo de trabajar, oliendo delicioso como siempre huele. Y me le meto en el pecho y ese ha sido nuestro encuentro sentimental en este tiempo. Nuevamente, gracias cáncer. El elemento principal es trabajar, que el Ser Mujer es más que eso. Es más que el cabello, es más que un pecho, es más que esto, es salud, es vida, es la esencia que yo tengo. Una persona muy cercana a mí me dijo, mira, el cáncer es sinónimo de lucha, no de muerte. Historias como las de Claudia, Olguita, Mercedes, Julieta y miles de mujeres más nos demuestran que las estadísticas no mienten. De los 4.666 casos diagnosticados de cáncer anualmente en Guatemala, el 72% lo representan mujeres. El cáncer de mama es el más frecuente de ellos, seguido por el cáncer cérvico-uterino, hígado, estómago y leucemia. Sin embargo, el cáncer de mama tiene una incidencia del 28.4%. A pesar de eso, su mortalidad es del 6.8%. Esto quiere decir que es una enfermedad que se puede diagnosticar con tiempo. Por eso, en el mes rosa, te invitamos a que seas consciente de tu cuerpo, a que apoyes y ames a las mujeres que están pasando por un proceso oncológico. Está en nuestras manos que el cáncer no sea más un sinónimo de muerte. Hablemos de todo aquello que nos ha funcionado para aminorar los síntomas, porque no somos cáncer, no somos síntomas, no somos desilusión, no somos enfermedad, no somos tristeza. Algo que he dicho siempre, esto es temporal, pero amándote y amarte es para toda la vida. El tránsito cada día empeora en la ciudad de Guatemala. Los ciudadanos están dejando tiempo valioso de su vida adentro de sus vehículos. Este fenómeno consume a los guatemaltecos en tiempo, dinero y esto a su vez tiene repercusiones en su salud mental. ¿Cuál es la realidad del tránsito en la ciudad? Para dimensionar qué es lo que se vive en los diferentes puntos de la ciudad, Noticiero Guatevisión realizó 4 recorridos en algunos de los puntos más transitados para cuantificar el problema. En jornadas matutinas realizamos la primera ruta, que fue de carretera a El Salvador hacia el periférico, y la segunda ruta, que fue de Amatitlán a la Avenida de las Américas.
En jornadas vespertinas nocturnas, la primera ruta fue de zona 1 a zona 18 y la segunda ruta fue de Próceres al inicio de San Lucas, Zacatepeques. ¿Cuál fue la más congestionada? Nos encontramos en el kilómetro 23 de carretera a El Salvador. Son exactamente las 6 de la mañana con 10 minutos. Vamos a emprender de este punto hasta el periférico. ¿Cuánto tiempo nos llevará realizar este trayecto y qué es lo que viven diariamente los guatemaltecos que viven en esta zona? Durante el recorrido pudimos observar varias posibles razones por las que el tráfico en esta zona es pesado, entre las que se encuentran la reducción de carriles, que los municipios aledaños utilizan la misma ruta para llegar a la ciudad y trabajos de infraestructura vial en proceso. Siendo las 9:08 minutos, llegamos al anillo periférico. Esto quiere decir que nos hicimos en 21 kilómetros, prácticamente 3 horas de camino. En la jornada vespertina de ese día realizamos el segundo recorrido, iniciando el viaje a las 18 horas en la 13 calle de la zona 1, rumbo a Plaza San Rafael, zona 18. En esta ruta nos demoramos 1 hora y media para llegar a nuestro destino y pudimos observar lo siguiente: la utilización de un carril reversible, puntos de congestionamiento y después de las 21 horas un congestionamiento por el transporte pesado. Los resultados de la primera jornada fueron: el recorrido de carretera a El Salvador dio como resultado 8.7 minutos en promedio por kilómetro. El recorrido hacia zona 18 dio como resultado 9.2 minutos en promedio por kilómetro. Esto quiere decir que si tanto el tiempo de ida como de vuelta a sus hogares es el mismo, los guatemaltecos pasan de 4 a 5 horas adentro de sus vehículos. Pero esto, ¿qué repercusiones tiene en la calidad de vida de los ciudadanos? Yo creo que aquí un parámetro muy importante es un concepto que se conoce como carga alostática. La carga alostática es un concepto que utilizamos para la variación del estrés, que es ese balance entre lo psicológico y lo fisiológico. Y cuando hablamos de un estrés asociado a tráfico, en donde técnicamente normalizamos pasar hasta 4 horas diarias en espacios que a mí me van a generar un malestar significativo, esa carga alostática va generando un deterioro gradual, entonces yo ya no voy a regular adecuadamente el estrés. El no manejar bien el estrés durante estos largos periodos de tiempo, ¿cómo impacta en la cotidianidad de las personas? El impacto biológico que esto conlleva a sistemas de estrés más vulnerables integra también una reactividad. Cuando hablamos de estrés, no solamente estamos hablando de que yo me siento ansioso, sino cómo yo reacciono frente a estímulos, cómo yo percibo amenazas y qué impacto tiene esto, no solamente en mi ambiente laboral, sino que también entre la falta de armonía o sintonía que existe en el contexto familiar. También yo ya llego con un elemento de mucha descarga, en donde la consecuencia es el impacto que esto me promueve en mi familia. Evitar a mi familia, soy más reactivo, regaño más a mis hijos, tengo discusiones de pareja, lo que quiero es llegarme a dormir solamente, no quiero saber nada, como más. Es decir, que el tráfico está impactando de forma negativa en el rendimiento laboral de los guatemaltecos y en su ambiente familiar. De vuelta a los recorridos, el tercer viaje lo iniciamos en Amatitlán, pasando por Villanueva, La Aguilar Batres, Boulevard Liberación y terminando en la Avenida de las Américas. En este recorrido nos demoramos 2 horas y media para llegar a nuestro destino. Esto quiere decir que en esta ruta el promedio es de 7.5 minutos por kilómetro. Durante el trayecto pudimos observar algunos aspectos similares a las otras rutas, como obras en proceso, puntos de congestionamiento y reducción de carriles. Finalmente, el último recorrido inició en Próceres y el destino final era la entrada a Choacorral en San Lucas, Zacatepeques. Este viaje nos tomó 3 horas, siendo los Próceres, Boulevard Liberación y la calzada Roosevelt los puntos más congestionados. Durante este viaje pudimos observar que los aspectos se repetían, pero ¿qué otros factores estuvieron presentes en los 4 viajes? El transporte pesado y el transporte público no se mantienen en su carril. El transporte público realiza parada en lugares no autorizados para subir a pasajeros, además de utilizar varios carriles para hacerlo. Estos hechos se dan incluso frente a las autoridades de tránsito, las cuales no reaccionan ante estas infracciones.
En los 4 viajes pasaron ambulancias por percances en las rutas. Algunos vehículos deciden no hacer caso a las reglas viales. El fenómeno no lo podemos ver como algo aislado, por supuesto. Podríamos decir que es un detonante, pero es un detonante que hemos vuelto normal en una extensión. Esto afecta a mi sistema de estrés, específicamente mi eje hipotálamo hipoficiario adrenal, y esto genera una sobreexposición o una sobreexpresión en esa hormona del estrés que se conoce como cortisol. Desde un punto de vista fisiológico, cuando mi cortisol basal se mantiene más de 2 horas activo, eso ya genera un impacto sustancial en el resto de mi sistema nervioso. Entonces aquí vamos a ver 2 fenómenos biológicos. Un fenómeno en donde clínicamente hablando, mi sistema de estrés se va a mantener bajo una respuesta de alerta, ya no solamente en el tráfico, sino a lo largo del día. Entonces mi sistema nervioso autónomo va a operar como que si yo me siento amenazado o me siento bajo constante reactividad. Por otra parte, tenemos que ver el valor crónico de esto. Esta cronicidad va a generar complicaciones asociadas a metabolismo y me puede predisponer entonces a extensiones clínicas como hipertensión, enfermedad cardiovascular o diabetes. Son tantos los efectos del tráfico que, según el experto, ya es un fenómeno de salud pública. La OMS ha hecho algunos estudios en donde valoran que personas que pasan más tiempo en estos traslados tienen un 12% menor de calidad de vida o expectativa en su calidad de vida. Puede promover un riesgo de hasta un 40% de desarrollar cuadros depresivos o cuadros ansiosos, ¿verdad? Pero este fenómeno no solo afecta a los adultos, sino que cada día afecta más a los pequeños del hogar. Estos chicos, estos niños que desde muy temprana edad tienen que integrar jornadas desde horarios tan tempranos como las 4 de la mañana o inclusive antes para estar presentes en el colegio a las 7, va a generar un impacto muy sustancial, sobre todo en el fenómeno circadiano o en los parámetros de sueño. Dormir adecuadamente, sobre todo para niños que oscilan desde los 4 hasta adolescentes, donde hablamos también de un periodo del adulto joven, donde los parámetros de sueño funcionales van desde las 8 hasta las 10 horas, ¿verdad? Y estamos entonces enfrentándonos a que no solamente es levantarse temprano, sino llegar del colegio, hacer la jornada de estudios, y básicamente esto me lleva a acostarme a horas entre 10 y 11 de la noche, lo que limita un parámetro de entre 4 a 6 horas, y eso ¿qué va a impactar? Va a afectar esferas cognitivas, esferas atencionales, y esencialmente va a tener un impacto en la calidad académica. Para solventar el fenómeno del tránsito en Guatemala, ¿todos los actores involucrados están cumpliendo correctamente su papel? Verse al espejo y no sentirse conforme con la imagen que sus ojos muestran es el primer factor por el que una persona empieza a pensar en una cirugía plástica estética como solución. Un proceso que le acerca a tener esa apariencia de belleza y perfección que solo existe en su mente y que en muchos casos suele ser más importante de lo que podemos imaginar. Las cirugías plásticas se han convertido en una opción cada vez más popular, una tendencia que va en aumento en todo el mundo, y Guatemala no es la excepción. En el país hay 43 cirujanos plásticos que forman parte de la Asociación Guatemalteca de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos. 2 más están en proceso para ingresar y hay entre 12 y 16 cirujanos plásticos en toda la República que no pertenecen a la asociación. Lastimosamente en Guatemala no contamos con un posgrado de cirugía plástica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que salir del país. Anteriormente se hizo un programa en el Seguro Social donde se formaron, fue un programa piloto que se formaron a 10 cirujanos plásticos. Se formaron los 10 y se acabó lastimosamente el programa. Somos, creo, parte de los 3 países de América que no tienen escuela de cirugía plástica local. El 85% de los cirujanos plásticos del país son egresados de universidades de México, la mayoría del Instituto José Guerrero Santos en Guadalajara, lo que les da prestigio y reconocimiento por la buena preparación. Este factor ha sido uno de los detonantes del crecimiento del turismo médico estético en el país, aunque indican que podría ser mayor si no fuera por la inseguridad e incertidumbre. En Guatemala hemos tenido el conflicto de la falta de seguridad. Y eso es algo que sí nos ha dañado el turismo médico. Porque cuando el americano se mete a buscar, siempre tienen un warning de cuidado con Guatemala. Y eso lamentablemente afecta. Pero aún así,
El paciente viene. Donde hemos tenido un impacto sustancial es en la venida de personas, ya sean que son inmigrantes en Estados Unidos o personas referidas por inmigrantes, que les dan el aval de la confianza del país. Para que se den una idea, nosotros en una de las clínicas de cirugía plástica de la Comisión, para el año 2022, el 18% de todas sus cirugías o de procedimientos fue de personas del extranjero, pero todas venían recomendadas por alguien o de que vive en Guatemala o es inmigrante guatemalteco en Estados Unidos. Según el doctor Mario López, presidente de la Comisión de Turismo de Salud y Bienestar de Agexport, la razón principal por la que una persona piensa en hacerse un procedimiento estético en otro país es por el ahorro de costos. Dicha comisión elaboró un estudio que indica que hacerse un procedimiento odontológico, oftalmológico o uno de cirugía plástica tiene un ahorro promedio de entre el 40 y 60% de lo que costaría en Estados Unidos. En Guatemala nosotros hablemos que los 3 principales mercados que estamos atendiendo es Estados Unidos, de segundo es Europa. Hemos estado teniendo un incremento bastante en temas, por ejemplo, de Inglaterra, en el tema de Bélgica, en el tema de Holanda, donde existe un reto de calidad de servicios médicos. Especialmente en Inglaterra hemos estado encontrando un empuje muy fuerte por la necesidad de tener una mejor calidad de servicio. Solo en 2023 en Guatemala se facturaron más de $1.500 millones en turismo médico. 84 millones son solo de servicios de salud y bienestar, lo que representa un crecimiento del 11% en relación con el año anterior. En el caso del turismo médico local, este también ha tenido un incremento sustancial en los últimos años. El turismo nacional, gente que viene de Puerto Barrio, de Huehuetenango, de Chiquimula, era porque hay muy poco cirujano plástico que está afuera. Por ejemplo, en Petén, en Flores, hay un cirujano plástico. En Quetzaltenango hay 4 cirujanos plásticos y el resto todos estamos localizados en la capital. Entonces sí ves que hay mucha migración de gente de Oriente, ¿verdad? Que se vienen a operar acá, de gente de Huehuetenango, de Cobán. Los 3 procedimientos estéticos con mayor demanda a nivel global son la liposucción del contorno corporal, el aumento del busto y la rinoplastia. Solo la colocación de implantes mamarios ha crecido un 15% anualmente y cada médico puede hacer entre 8 y 15 cirugías estéticas semanales. Para estas operaciones no hay precios estandarizados ni regulados en el mercado. Por ejemplo, unos implantes mamarios pueden costar entre 15 y 50,000 quetzales. Las liposucciones tienen un precio similar y cuando se combina tecnología aumentan aún más los costos. Hace unos 10 o 15 años, se escuchaba que eran las mujeres las más interesadas en hacerse cirugías estéticas. Sin embargo, en la actualidad, hay más hombres interesados. Según el cirujano Germán Vargas, por cada 10 mujeres que llegan a su clínica para consultar sobre un procedimiento estético, llega un hombre. Indica que hace aproximadamente 24 años, operaba 3 hombres al año. Ahora, todas las semanas, opera a un paciente masculino. Esto está pasando también con las consultas de pacientes más jóvenes. Hombres y mujeres adolescentes que buscan la perfección física, en muchas ocasiones, en consecuencia al acoso sufrido en su infancia. Cada vez vemos que las pacientes, cuando se inician a operar, son un poquito más jóvenes. Por ejemplo, aumento de mamas o rinoplastia. Hemos visto pacientes de 17, 18 años ya haciéndoselas, ¿verdad? En estos casos, solo se necesita el deseo de la o el paciente y el permiso y consentimiento de los padres, porque la firma del menor no tiene ninguna validez legal. Si usted opera, por ejemplo, las orejas en asa, las orejas para adelante, las opera después de los 12, 15 años, ya no importa, porque ya tiene el apodo desde el colegio. Aunque se las opere después, ya se quedó ese apodo y ya va a estar así. Entonces hay ciertas cosas que sí tienen su momento. Yo creo que lo que tiene que hacerse, más que fijar una fecha o un número específico, es ver el desarrollo o la madurez de cada persona. Nuestra prioridad número 1 tiene que ser siempre su salud. Y hacer procedimientos a muy temprana edad no es lo recomendable tampoco. Entonces yo entiendo de que hay moda y de que hay procedimientos populares, pero por ejemplo la rinoplastia no se debería de hacer en una persona de menos de 15 años como mínimo, ¿verdad? Idealmente pues que terminen de tener una madurez tanto fisiológica como cronológica
y más importante, psicológica, porque estamos cambiando el cuerpo. Lo que los cirujanos recomiendan es que el paciente esté seguro del procedimiento que se quiere hacer y que busque cirujanos certificados, pues detrás de este boom de cirugías plásticas se esconde una preocupación creciente: la falta de regulación. Y en cualquier operación puede haber complicaciones, pero si el médico no tiene los conocimientos necesarios, las complicaciones pueden ser fatales. Nosotros pertenecemos a varias asociaciones o federaciones, tanto latinoamericanas como mundiales, y es uno de los temas que se trata muy frecuentemente, el intrusismo. Esto quiere decir médicos e incluso no médicos que se introducen al mundo de la cirugía plástica sin serlo. Creen que por sacar unos cursos, a veces incluso online, creen que ya pueden hacer estos procedimientos, y por eso es que tienen muchas complicaciones.